Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Room Service en la Selva Global. Hoy tenemos bastante material, así que vamos a ir con relativa rapidez para que nos quepa todo dentro de los minutos disponibles. Yo quisiera complementar un poco el episodio de la semana pasada, que tuvimos una muy buena entrevista con Patricio Justo sobre el tema de China, con un reel que les voy a pasar ahora, que son las 5 noticias de la semana sobre China y las relaciones con América Latina. Y después vamos a una entrevista con un panorama más general, una conversación con un panorama más general sobre lo que está pasando en el mundo. Adelante. Estas son las 5 noticias de la semana sobre China. Trump y Xi Jinping se reúnen en mayo. Y si estás en América Latina, nada de lo que acuerden te deja afuera. Quédate. Primera noticia, la más importante para la región. Trump se reúne con Xi Jinping en mayo. Primera visita de un presidente americano a China en 8 años. Y no es solo diplomacia, es la negociación más importante del comercio mundial para los próximos 2 años. Trump llega con aranceles al 104% sobre productos chinos, pero la Corte Suprema de Estados Unidos ya limitó parte de esos aranceles antes de la reunión. O sea que el poder negociador de China subió antes de que empiece la conversación. Ahora viene lo que nadie está contando para América Latina. Chile exporta el 40% de su cobre a China. Perú exporta más del 30% de sus minerales a China. Brasil vende soja. Argentina vende litio. Colombia y México tienen manufactura que compite con la China. Lo que se negocie en mayo define precios, cuotas, aranceles y rutas comerciales para toda la región. Ninguno de nuestros países está sentado en esa mesa, pero todos van a sentir lo que acuerden en sus propias cadenas de valor. Segunda noticia. China creció 5% en el primer trimestre, más de lo esperado. Robots industriales crecieron 33%, chips 24%, alta tecnología 12.5%, pero este número solo cuenta la mitad de la historia. El dato que muy pocos están explicando es este. Los chinos no están comprando. El consumo interno de los hogares chinos no repunta. China produce más de lo que su propia gente consume y ese excedente tiene que ir a algún lado. América Latina es uno de los destinos con menos barreras y más disponibles en el mundo. Primera consecuencia directa para la región. Más productos chinos, más baratos, llegando masivamente a México, Colombia, Chile, Brasil. Eso presiona y puede destruir industria local que no puede competir con esos precios. Segunda consecuencia, que es la que abre oportunidad. China necesita materias primas para seguir produciendo todo eso y las compra en Chile, en Perú, en Brasil, en Argentina. O sea que para las empresas de la región, este dato es a la vez una amenaza y una ventana. Depende de en qué lado del comercio estás parado. Tercera noticia, 12.000 personas encuestadas en 10 países de América Latina. Resultado, China es hoy el modelo de desarrollo preferido en la región, 36%. Estados Unidos cayó 17 puntos. China subió 6. Este número parece solo de opinión, pero tiene consecuencias económicas reales. El entretelón político es poderoso. Cuando la población de un país prefiere a China como socio, los gobiernos responden a esa señal. Los próximos contratos de infraestructura van a China. Las próximas asociaciones tecnológicas van a China. Los próximos acuerdos comerciales priorizan a China. Hace 8 años esto era exactamente al revés. Y el cambio no fue por propaganda, fue porque China construyó el puerto de Chancay en Perú, construyó represas en Ecuador, trenes en Argentina, hospitales en Bolivia. La influencia de China en América Latina se construyó con presencia concreta, no con discursos. Cuarta noticia. Beijing instruyó a sus principales startups de inteligencia artificial para que rechacen capital estadounidense sin autorización del Estado. Las afectadas son Moonshot y StepFan, dos
de las más relevantes del sector. Pero el porqué detrás de esta decisión es lo que más importa para América Latina. Hasta ahora, si una empresa chilena o mexicana quería asociarse con tecnología china de inteligencia artificial. Muchas veces el camino pasaba por fondos de inversión americanos que tenían participación en esas startups. Ese camino se cerró. El nuevo camino va directo a China, con reglas que pone Beijing, sin intermediarios americanos, para las empresas de la región que quieran tecnología china en los próximos años. El tipo de relación que necesitan con China es distinto, más directo, más político y más estratégico. Ya no basta conocer al distribuidor, hay que entender cómo funciona el ecosistema desde adentro. Quinta noticia, esta semana DeepSeek lanzó su versión 4. Fue entrenado con chips de Huawei, sin Nvidia. Y eso importa porque la historia detrás de este dato es enorme. Estados Unidos bloqueó la venta de chips de alta tecnología a China específicamente para frenar el desarrollo de su inteligencia artificial. China respondió fabricando sus propios chips y el resultado es este. Los 3 modelos de inteligencia artificial más usados del mundo este mes son chinos. MiMo de Xiaomi, Chuan de Alibaba y DeepSeek. El bloqueo tecnológico no frenó la inteligencia artificial china, la aceleró. Para cualquier empresa de América Latina evaluando plataformas de inteligencia artificial, hoy existe un ecosistema chino completo, con hardware propio, con modelos propios, que no depende del sistema americano. Eso es una opción estratégica real. ¿Cuál de estas 5 noticias te impacta más directo a tu sector o a tu negocio? Escríbelo en los comentarios. Soy Fiorella Bonino. Esto es The China Expert News. Bueno, después de estas noticias sobre China y América Latina de esta última semana, vamos a pasar a una conversación que he tenido con Erika y Mingo del programa Alto Nivel. Es un programa venezolano, es de alto nivel, pero con ese toque siempre muy venezolano, de algo de ligereza, de humor y a la vez la capacidad de entrar de lleno a los temas en profundidad. Y aquí vamos a presentar un poco el panorama la semana pasada de la situación global. Buenos días, ¿cómo está, doctor Servín? Buenos días a ustedes. Espero que hayan empezado a la mañana radiantes, llenos de energía, dispuestos a avanzar con el programa con todo. Qué bueno. Con todos los hierros. Y vamos a dejar para el final. Vamos a dejar para el final room service en la selva. Le vamos a poner punto suspensivo. No, muchas gracias. Me gustó. Muchas gracias. Mira, hay muchos temas para conversar contigo. Unos internacionales de impacto local, otros de carácter bien internacionales, porque el señor Trump, que no deja de ser noticia en ningún instante, pero ¿qué evaluación, qué análisis, qué investigaciones has hecho tú recientemente con relación a que nosotros, como decimos coloquialmente, a Trump como que se le ha enredado el papagayo con el tema de Irán, ¿vale? Bueno, yo creo que eso sí es más que evidente, estamos totalmente de acuerdo, entre otras razones por lo que ya hemos mencionado en algún otro programa sobre la falta de una estrategia clara y de objetivos claros por parte de Trump con respecto a Irán. Acuérdense que fuimos primero con la necesidad de controlar el desarrollo nuclear, después el cambio de régimen, bueno, hasta llegar al estrecho de Hormuz, y ahora estamos en una especie de impasse con un cese al fuego que no se cumple parcialmente, y en donde hay 2 posiciones claramente enfrentadas. Trump dice que el gobierno de Irán está colapsando y que todo se está desmoronando y se va a caer en cualquier momento, hay una guerra interna, mientras que tanto los iraníes dicen no, nosotros estamos bien. De hecho, Arachi, el canciller, ha estado en una recorrida no solamente 2 veces en Islamabad, sino también en Moscú, reunido con Putin, y que dicen, no, a ver, nosotros lo que queremos ahora como objetivo es abrir el estrecho de Hormuz. Sí. Lo otro lo discutimos después. Y Trump dice, no, tenemos que discutir todos juntos. Bueno, hay mucha ambigüedad, también hay mucha confusión dentro de la gente del equipo de Trump, porque hay gente que dice que vayamos a un acuerdo de una y destrabemos el estrecho de Hormuz,
y después vamos a todos los demás, y otros dicen no, tiene que ser el paquete entero en la negociación. Lo cierto es que está provocando, más allá del estrecho de Hormuz y de la confrontación entre Estados Unidos por un lado, Israel por un lado con Irán, lo que está provocando es un impacto negativo máximo, yo diría, sobre la economía mundial. Y además, una cosa muy interesante que en general los analistas pierden de vista, que se están reconfigurando las rutas de comunicación del comercio, porque de alguna manera, por ejemplo, China ha tenido, considerando que está bloqueado el estrecho de Hormuz, ha tenido que empezar a pensar en rutas alternativas para que le lleguen los combustibles que le hacen falta, a pesar de que tiene buenas reservas. Entonces, no es solamente la relación con Rusia y con Asia Central de carácter terrestre, sino que también está el tema de poder abrir el paso por el Ártico de los buques para poder estar comerciando, no solamente para traer combustible, sino también para exportar lo que exporta a China. Claro. Y es muy llamativo en esto, un solo punto y con esto cierro, me parece importante, es que se ha incrementado impresionantemente el flujo de barcos a través del canal de Panamá, porque muchas navieras deciden, bueno, como no podemos ir por el estrecho de Hormuz, vamos por Panamá, a pesar de que los costos son mayores. Por acá, Jazmín Zambrano le pregunta, Andrés, ¿cuál es la diferencia entre las sanciones de Irán y las de Venezuela? ¿Por qué ellos salen adelante económicamente a pesar de ellas y aquí los gobernantes culpan a las sanciones de la debacle? Bueno, yo no sé si están saliendo adelante realmente en Irán con las sanciones impuestas. Eso es parte también de la negociación, que le quiten las sanciones. El impacto desde el punto de vista económico en Irán, de la guerra en general y de las sanciones en particular, es bastante fuerte. Hay realmente la reacción de la gente, a la gente le está faltando cosas en la sociedad iraní, y esto es producto tanto de la guerra como de las sanciones. Así que es otra posición diferente a la de Venezuela en este sentido. El mensaje ayer del rey, ¿cómo lo evalúas tú? Porque allá en el rey Carlos III, les dijo que ustedes tienen que ser fieles a sus aliados occidentales. Eso es un mensaje directo para el señor Trump, pues, ¿no? Sí, ahora te lo voy a decir en venezolano. ¿Quién le para al rey? Perdón, a ver, está bien. Y menos Trump, que ahora va a poner su imagen en los pasaportes. En los billetes, imagínate. En los pasaportes. Bueno, no, ahora, bromas aparte. En realidad sí, es un esfuerzo por parte de Gran Bretaña para poder restablecer los vínculos a pesar de los roces permanentes que hay entre Trump y Starmer. Y el hecho de que haya un reclamo por parte de Estados Unidos de que Gran Bretaña no los apoyó en la guerra contra Irán. Pero yo no sé si esta visita simbólica, con el mensaje que conlleva, realmente va a ayudar a mejorar la relación entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Porque hay una posición de la administración Trump muy clara con respecto a todos los miembros de la OTAN, incluyendo a Gran Bretaña, en el sentido de que no los han apoyado en la guerra en Irán, y que ya en realidad ese es un mecanismo que no sirve mucho para los intereses de Estados Unidos. Ese es el punto fundamental. Entonces está bien, muy bonito. Me encantó verlo al rey dirigirse a la Cámara de Representantes y a los senadores. Obviamente, como argentino tengo algunos reparos con los británicos, pero bueno, eso es otra historia que podemos conversar en otro momento, y que debería tener también en cuenta Venezuela por el reclamo histórico del Esequibo, vamos a estar claros, donde metió mano Gran Bretaña. Donde ayer se formó un zafarrancho porque la señora Delcy en una reunión mostró un broche. En sus viajes a Barbados y al que hizo anterior, llevaba el broche del mapa de Venezuela, donde aparece la zona de reclamación, y eso generó el reclamo precisamente de Guyana. Y el presidente está diciendo que, bueno, se generó toda una polémica en cuanto al broche que llevaba Delcy Rodríguez, y ya Venezuela va a acudir a la Corte Internacional de Justicia.
Así que bueno. Sí. Acá también Mario Mustiola le pregunta, ¿cómo recalibrará Trump su estrategia exterior si los conflictos asimétricos y la tensión interna siguen bloqueando su capacidad de maniobra real en escenarios tan volátiles como Irán y Venezuela? Yo creo que va a haber una transición en lo inmediato a qué es lo que va a priorizar Trump. Se acercan las elecciones de medio término, su popularidad va en baja, justamente entre otras cosas por la guerra en Irán. Es muy llamativo porque estaba viendo un estudio en donde dicen que la popularidad de Putin está bajando dramáticamente por el tema del internet, que había recordado, etcétera. Pero cuando comparamos los apoyos, en el caso de Trump nos llega al 37% de la población que lo apoya. En el caso de Putin bajó de 77 a 65%. Entonces es como si uno se pone a comparar, dice, bueno, a ver, ¿quién está realmente en problemas en este momento? Y yo creo que no es él el que está en problemas, es el Partido Republicano también, porque evidentemente en las elecciones de medio término va a haber una baja del apoyo de los republicanos, inclusive por las fracturas que se están produciendo dentro del movimiento MAGA con el tema de la guerra, con el tema del Papa. Ha habido una acumulación de cosas que la gente que apoyó a Trump no está contenta. Ahora, con tu experiencia, Andrés, cuéntanos, se habla mucho de esas elecciones de medio término. ¿Cómo son esas elecciones? Échanos el cuento. ¿Qué escenarios crees tú que se puedan presentar? Eso va a ser en noviembre, pues, ¿no? A lo mejor es prematuro, pero ya comienza a hablarse sobre ese particular y mucho, pero mucha gente lo habla sin saber realmente lo que significa. Allí pudiera estar implícito un impeachment en contra del señor Trump. ¿Y eso qué significaría? ¿Saldría Trump de la presidencia? Échanos el cuento en palabras. A ver, básicamente implica que va a haber una renovación de las dos cámaras, probablemente con, en alguna de ellas por lo menos, yo creo que en la representante probablemente, perdón, la del Senado probablemente haya una mayoría demócrata, con lo cual, primero, se van a obstaculizar muchas cosas que puede estar proponiendo Trump desde el Congreso, pero segundo, yo no sé si va a haber la suficiente mayoría en ambas cámaras como para iniciar algún proceso de impeachment, pero está planteado. Está planteado. Ahora, en general, veo difícil que avance con bastante rapidez algún tipo de proceso de impeachment como el que se está planteando. Ya en este momento hay señales por parte de algunos sectores demócratas, algunos representantes demócratas en ese sentido. Lo que pasa es que hay un elemento que están poniendo en la mesa permanentemente, es si la capacidad mental de Trump está como para conducir un país como Estados Unidos. Eso internamente, no lo estoy diciendo de afuera, ¿no? Claro. Entonces, más allá de la malicia que pueda haber en ese comentario, lo cierto es que hay una gran pregunta. Es decir, esta cosa megalómana que él tiene, desatada y sin control, ¿hasta qué punto no implica un perjuicio para Estados Unidos, para los intereses de Estados Unidos a nivel global? Porque está generando toda una reconfiguración en medio de este desorden, el caos global que estamos viviendo, una reconfiguración que la pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto favorece a Estados Unidos? Claro, y tú en tu postura como académico, como intelectual, ¿cómo ves que Trump no ha cesado de tener una pugna permanente con medios de comunicación? En estos momentos, bueno, salta de nuevo a la palestra otro caso similar al anterior con la cadena ABC. Entonces, eso le conviene a Trump. A ver, en un momento dado le convenía porque llamaba la atención. Ahora yo creo que es un elemento más que se suma al deterioro de su imagen. Y yo creo que él está ignorando probablemente mucho de lo que le dicen sus asesores, de que coge mínimo. Lo estoy diciendo en venezolano. Está diciendo venezolano, sí, señor. Coge mínimo. Y no le está parando. Entonces, no sé cómo va a seguir avanzando esto. Lo que pasa es que está como
estaba desatado, ahora que está más desatado todavía, y hay toda una serie de cosas que hacen considerar seriamente su estabilidad mental, ¿no? No digo que, a ver, no quiero entrar en las teorías conspiratorias de que está demente, ni mucho menos, pero digo, hay toda una serie de preguntas abiertas sobre su capacidad mental y su capacidad de seguir manejando el país como lo está manejando, en función de los intereses del país, porque tiene la guerra que no había prometido que la iba a tener, tiene una situación económica interna que había prometido a sus votantes que no se iba a producir, tiene la gasolina, el galón de gasolina a más de $4, por encima de los $4. Bueno, tiene toda una serie de situaciones que yo creo que configuran un cuadro muy complejo para alguien que no esté en sus cabales totalmente para manejar y que no presta mucha atención a sus asesores, porque eso también ha generado divisiones dentro del equipo de Trump, ¿no? Inclusive con respecto a la guerra de Irán, cómo se lleva, cómo se deja de llevar, y particularmente a la relación con Israel, no nos olvidemos, que ha sido cuestionada por algunos como Tucker Carlson y otros muy claramente, ¿no? Mira, el caso Venezuela, nos interesa mucho tu parecer. Erika y yo estábamos conversando y pusimos en nuestra mesa de trabajo, y de nuevo lo hacemos para saber tu opinión. El Nacional nos envió esta conversación, esta declaración de Pedro María Burelli. Trump legitima en Venezuela lo que prometió desmontar. Experto y economista denuncia que la administración de Trump y Marco Rubio está contradiciendo la operación militar previa para sacar a Nicolás Maduro, ya que tolera que Delcy Rodríguez administre el poder con presos políticos como moneda y arriesga convertir a Estados Unidos en cómplice de aquello que prometió desmontar. A ver, yo creo que aquí uno no puede cerrar los ojos frente al hecho de cuál es la prioridad de Trump y de Estados Unidos en relación con lo que pasa en Venezuela. La prioridad es el petróleo, no la democracia. Lo digo de esta manera, porque me parece que no se ha impulsado, no ha presionado lo suficiente Estados Unidos como para que se avance, por ejemplo, en la misma transición hacia elecciones o alguna forma de gobierno en donde haya un proceso de renovación. Y eso creo que genera también toda una serie de problemas, como que ustedes me estaban mencionando, yo estaba escuchando un pedacito del final de lo que estaban diciendo antes, genera todo un problema en cuanto a, bueno, cuánto se está avanzando en el sentido de esa transición democrática que todo el mundo se pregunta dónde está. Porque sí se está avanzando en términos de los negocios petroleros, particularmente sí, ahora con la guerra de Irán. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de Estados Unidos? Pareciera que están muy claras. Claro, pero la gente mayoritariamente no quiere que el chavismo siga gerenciando esto. E incluso está la figura de María Corina Machado, que ha hecho una gira por Europa, etcétera, etcétera, y ya está restiada diciendo: voy a ser candidata a la presidencia de la República y exigimos elecciones en un corto plazo ya, pues, ¿no? Pero las instituciones venezolanas, como usted debe saber, están todavía muy bajo el control del oficialismo. Se han iniciado algunos cambios, pero unos cambios en donde han colocado personas muy allegadas al oficialismo. Entonces, para llegar a ese proceso de elecciones se requeriría un ente electoral completamente depurado, y cuando se habla de depuración, pues de la depuración va desde el registro electoral hasta la posibilidad de que los venezolanos que están en el extranjero, que ya son muchos, que ya pasan los 8 millones de venezolanos, puedan sufragar. Sí. Bueno, lo que pasa es que necesariamente una transición requiere de un replanteamiento de cómo están funcionando las instituciones y qué grado de autonomía tienen con respecto al gobierno, que en este momento estamos viendo que de alguna manera designa su gusto y placer quién va a esta institución, quién maneja la otra, qué hace con la tercera. Entonces, aquí el tema institucional es un tema fundamental para que realmente se avance en la transición. Y el problema es quién está presionando lo suficiente o tiene la capacidad de presionar para que haya ese cambio institucional. Porque
también lo que hay que tener en cuenta que, como ustedes estaban comentando justamente de la movilización, bueno, hay una parte del país que va a seguir siendo chavista. Le guste o no le guste. Perdóname que yo se lo diga así de una manera más cruda, pero es así, es así. Entonces, tiene que haber una transición que permita un espacio para las distintas posiciones políticas competir de la manera más limpia para en las próximas elecciones, para elegir al próximo presidente y hacer la transición. Y en eso tiene que haber algún tipo de negociación. Yo lo que nos pasa es que no veo una negociación entre ambas partes. Yo lo que veo es la presión de Estados Unidos en lo que le interesa, pero no veo una negociación en donde se sienten en una mesa y digan los chavistas y la oposición y digan, bueno, a ver, aquí podemos negociar esto, aquí no podemos negociar esto, por aquí vamos a avanzar o por aquí no vamos a avanzar. Quizás tengo una percepción distorsionada porque no tengo suficiente información, pero mi impresión es que no hay los canales de comunicación entre ambas partes como para generar esa, valga la redundancia, una regeneración de las instituciones que permita avanzar hacia una modalidad más democrática. Sí, claro. Lo que dice Andrés es interesantísimo e importantísimo, que estamos hablando de una cultura chavista que está aquí amurallada y enquistada, que es como un tumor que nosotros queremos que se extraiga, pero eso lleva tiempo y no es en un abrir y cerrar de ojos, pues, ¿no? Que se estén haciendo los pasos acertados para que eso sea y tenga un final feliz, no lo sabemos, pues, ¿no? Seguimos con el doctor Servín. Yo le voy a incorporar una pregunta que le hace Alberto Sánchez, en realidad le hace dos. ¿Está Trump subestimando la capacidad de Irán para resistir el desgaste o es el tablero de Medio Oriente el que ya no responde al poder unilateral de Estados Unidos? Uy, ese tablero se está quemando. Bueno, está muy buena la pregunta porque yo creo que son ambas cosas. Es decir, hay una mirada desde Estados Unidos en el sentido de que Irán iba justamente a colapsar muy rápidamente. No está pasando, tiene una gran capacidad de resistencia, tiene algunas cartas guardadas en la manga que todavía, yo creo que los analistas norteamericanos de inteligencia que rodean a Trump tienen que haberle dicho. Es decir, aparte del cierre del estrecho de Hormuz puede producirse, gracias a los hutíes, el cierre de la entrada al Mar Rojo, con la cual, por la donde pasa el 30% del comercio mundial. Y eso, si se taponan los dos estrechos, eso es dramático. Bueno, aparte de las cartas que pueda tener, la otra es que realmente hay una reconfiguración de las relaciones de los países del Golfo Pérsico. Ayer nos informaban que los Emiratos Árabes Unidos habían salido de la OPEP. Hay una tensión con Arabia Saudí muy fuerte que ya se remonta también a la guerra en Yemen. Pero bueno, todo esto hace que haya un reordenamiento, una reconfiguración en el ámbito de Medio Oriente, donde a río revuelto ganancia de pescadores. Es decir, el pescador en este momento es fundamentalmente Israel, que va expandiendo progresivamente su proyecto territorial, de expansión territorial y también su proyección en términos de influencia para convertirse en una especie de potencia regional en el ámbito del Medio Oriente. Y esto cambia la regla de juego con respecto a los países del Golfo Pérsico y inclusive con respecto a lo que estamos viendo a lo que pasa con la OPEP. ¿Cómo se mantienen en este momento las relaciones entre Israel y Estados Unidos? Si bien pareciera que Netanyahu fue el que propició la incorporación de Estados Unidos a este tema contra Irán. Bueno, las relaciones son que aparentemente Trump cree que puede decirle a Netanyahu, vayan al cese al fuego con Líbano, y Netanyahu le dice, sí, vamos a hacer el cese al fuego, y sigue bombardeando el sur del Líbano como si no pasara absolutamente nada. Yo creo que eso es bastante ilustrativo sobre cómo están funcionando. Yo creo que hay, además de la autonomía en términos de lo que se plantea el gobierno de Israel, encabezado por Netanyahu, también hay un poderoso lobby israelí que en Estados Unidos funciona a favor de que Israel pueda continuar desarrollando su proyecto político a nivel regional. Mira, Andrés,
Nos interesa mucho porque también son temas que están en el menú internacional. Se arma una laraca porque España invita a la señora Delcy Rodríguez a una cumbre iberoamericana que va a ser en noviembre, y ellos alegan, bueno, pero es que la señora que decide todo lo que tiene que ver con el país suramericano es la señora Delcy Rodríguez. ¿A quién vamos a invitar? Eso referido a los periodistas que estaban abordando en este momento el señor Álvarez. Uh-huh. Y hay otro tema que en este caso tú, como ciudadano argentino, pero también venezolano, esta parte del mundo, Andrés, ¿qué nos puedes decir? Incluso allá está Milei. Y entonces Milei, bueno, tú ves que pretende una segunda presidencia, pero entonces parece que las encuestas no lo favorecen y de nuevo los Kirchner salen arriba. Entonces ese ir y venir permanente de todos estos países, tú tienes un Lula, el Bolsonaro, y tú tienes Perú, y tú tienes Bolivia, y tú tienes todos los ejemplos, Chile, etcétera. Pues, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que es como un ida y venida permanentemente, que no hay estabilidad. En consolidación tampoco, claro. Bueno, lo que tenemos es una gran heterogeneidad en la región. Yo diría más que heterogeneidad, una fragmentación, muchas veces a lo largo de líneas ideológicas o políticas, también en relación con una mayor o menor capacidad de atenerse y responder a las instituciones en cada país. Hay países en donde las instituciones prácticamente no funcionan, y en ese contexto es muy difícil tener una voz colectiva. Yo creo que frente a todo este caos que se está produciendo en el mundo, dentro de todo América Latina está muy bien porque no nos afecta directamente, pero nosotros no ponemos en orden nuestro propio acto, y entonces no tenemos esa voz colectiva que debería permitirnos incidir no solamente en los foros multilaterales, sino también eventualmente sobre situaciones muy específicas como un conflicto. Bueno, en su momento en el conflicto de Ucrania, Brasil, por ejemplo, con China hicieron una propuesta, nadie les paró. Bueno, ok, pero lo hicieron. Brasil y México quizás tienen mayor capacidad de incidencia y tienen ciertas coincidencias ahora por razones ideológicas entre las dos presidencias. Pero lo que quiero decir es que de todas maneras no hay esa voz poderosa que debería tener la región con una capacidad de incidencia, inclusive para decirle a Estados Unidos, bueno, sí, nosotros estamos en el espacio de influencia de Estados Unidos, no queremos ser el patio trasero, pero sí estamos aquí porque somos socios. Pero, un momentito, también déjennos que el otro, que se está volviendo el socio más importante, por lo menos en América del Sur, que es China, también funcione porque nos está dando más resultados de lo que ustedes nos están ofreciendo. Entonces, todo esto genera una incertidumbre, una ambigüedad en cuanto a, insisto, a esa voz colectiva que debería tener la región, por la heterogeneidad misma y la fragmentación de la región. Pero históricamente es una región de izquierda. A ver, yo diría que más que de izquierda es una región populista. Uh-huh. En el sentido de que, bueno, sí, siempre hay ese privilegiar, bueno, en todos los himnos, en todos los discursos, el pueblo aparece como el referente y nadie sabe muy bien de qué pueblo se está hablando, pero es el pueblo. Entonces, yo creo que esa tradición no ha sido corregida en muchos casos por una institucionalidad fuerte o consolidada que permita acotarla. Entonces, predomina la narrativa, la retórica o el discurso por sobre lo que es el funcionamiento institucional en un marco democrático. Y esto afecta tanto a los gobiernos de derecha como a los de izquierda, es decir, esto no varía, parece ser un elemento generalizado, un patrón. Sí. Ahora, fíjate, lo de Delcy, nos gustaría mucho tu opinión, es una provocación de esa izquierda de España con relación a esa invitación. Bueno, hay una evidente tensión en este momento, particularmente a partir de la posición de España frente a Estados Unidos por el tema de Irán. La convocatoria reciente de esta reunión de izquierda que hubo en España, que también se hizo en ese marco, y va a haber una línea consecuente en ese sentido. Entonces, por el momento, el interlocutor en Venezuela
para esa línea es del sí, les guste o no les guste a la cantidad de gente. Por acá, la otra pregunta de Alberto Sánchez era, ante el estancamiento regional, ¿se convertirá Venezuela en la ficha de canje definitiva de Trump para negociar con Rusia y China o seguirá siendo solo un trofeo electoral? No, yo no creo que, honestamente no creo que Venezuela sea una ficha importante en lo que es la dinámica geopolítica a nivel global que se está produciendo. Estados Unidos ya se garantizó esa ficha con su intervención reciente y su manejo real de la relación con Venezuela. Pese a que sí hay temas pendientes. Un tema pendiente es, por ejemplo, la deuda con China. Y alguien tiene que pagarla. Se está pagando de a poquito, pero no se está pagando como a China le gustaría. Con Rusia, bueno, Rusia está con sus propios problemas en este momento, como no solamente es Ucrania, sino también lo que está pasando con la economía rusa, que ahora sí ha tenido un boom con el tema del estrecho de Hormuz, porque ha empezado a vender petróleo de nuevo en cantidad, para el petróleo y gas, pero eso no sé hasta qué punto es sostenible. Entonces, yo creo que en esto, y ahora voy más al trasfondo de la cuestión, en esto sí hay una clara división en términos de las... A muchos no les gusta hablar de eso, pero en términos de las esferas de influencia. Bueno, en el hemisferio occidental, ese es Estados Unidos. El área de lo que es Asia Central y algunos países, bueno, los países del Cáucaso, en fin, eso es el área de influencia rusa y hay una tensión fuerte, inclusive con China. Y en general, Eurasia y el sudeste asiático debería ser, a pesar de la iniciativa del Indo-Pacífico, el área de influencia de China. Lo que hay, sí, y creo que es muy importante, y eso deja fuera a Venezuela y deja fuera a América Latina, claro, es una consolidación del entramado institucional, y estamos hablando de instituciones, pero en este caso estoy hablando de instituciones multilaterales, en el ámbito de Eurasia. No solamente es la conectividad terrestre que se está generando, el gran intercambio comercial, las inversiones que corren de un lado para otro, sino también mecanismos de seguridad que se están generando con exclusión de Occidente, con exclusión de Estados Unidos, en función también de una dinámica geoeconómica, si ustedes quieren, en donde pareciera que hay una globalización propia para el ámbito de Eurasia y el sudeste asiático, y otra es la crisis de la globalización liberal en el ámbito occidental. Bueno, después de esta muy interesante conversación, en realidad voy con algunos titulares de esta semana que son importantes de tener en cuenta. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán no han avanzado. En realidad tuvo un documento de 14 puntos que Irán le hizo llegar a Trump, pero Trump no está satisfecho y ha dicho que por lo tanto van a empezar a escoltar los barcos en el estrecho de Hormuz. Pero creo que lo más importante a tener en cuenta, porque el foco siempre está puesto en Irán hoy en día, en el Medio Oriente, pero hay algunos elementos que están pasando en otros lados y por eso tenemos la otra mirada. ¿Y qué es lo que está pasando? Está pasando que en el conflicto Rusia-Ucrania hay una escalada que yo diría significativa. Por un lado hay una contraofensiva terrestre rusa en torno a la ciudad de Konstantinovka, donde están avanzando, pero por otro lado ha habido una reacción ucraniana muy fuerte con ataques de drones que han llegado hasta 2.000 kilómetros de profundidad en territorio ruso y en particular han tocado el puerto de Primorsk y toda una serie de elementos de la infraestructura portuaria. En este contexto, lo que uno dice, bueno, ¿y qué pasa con la capacidad rusa de mantener su área de influencia? Y aquí tenemos otra novedad interesante, y es que en Yerevan, en la capital de Armenia, entre hoy y mañana se va a realizar, primero, una cumbre de la comunidad política europea, donde va a asistir Zelensky, donde van algunos de los primeros mandatarios, desde Macron, etcétera, a esta reunión en Yerevan y donde desde luego va a estar participando el presidente de Armenia. Y después hay una reunión bilateral entre la Unión Europea y Armenia.
Es muy significativo porque de alguna manera pareciera que Rusia, a pesar de tener estacionada, creo que alrededor de 102, perdón, tiene una base que se llama 102, donde tiene estacionada una cantidad de tropas, eh, está perdiendo su capacidad de influencia en Armenia. Hay tensiones internas, hay elecciones próximamente, probablemente en junio, y veremos cómo esto se desarrolla, pero tenemos que tener en cuenta que ha habido un acercamiento de Armenia a Estados Unidos a partir del acuerdo que Washington pudo forjar entre Azerbaiyán y Armenia. El otro elemento que me parece importante de resaltar es lo que está pasando con la OTAN, es decir, más allá del distanciamiento y la fractura que se está produciendo entre los países de la OTAN y Estados Unidos. Hay un punto muy específico esta semana que hay que tener en cuenta, y es lo que está pasando en Alemania. Por un lado, Estados Unidos ha dicho que va a retirar 5.000 efectivos de sus bases en Alemania, y por otro lado, Alemania ha dicho que va a incrementar su presupuesto militar y probablemente sus Fuerzas Armadas a 260.000 efectivos, lo cual probablemente la convierta a Alemania en el país más poderoso desde el punto de vista militar dentro del ámbito europeo. Todo en consideración de que, desde su perspectiva, la mayor amenaza que tiene Europa es Rusia. Bueno, eh, pues, con esta puesta al día vamos ahora sí a recomendar algunas cosas que me parecen importantes, porque algunos amigos que me ayudan y me apoyan, realmente los voy a recomendar muchísimo porque yo consumo sus productos. Uno es el de los vinos consentidos, donde hay más de 3.000 etiquetas de vinos y donde ustedes llaman, ahí tienen el QR o se ponen en contacto a través del QR y pueden ver el listado y seleccionar lo que les interese. Y el otro es esta eh, distribución de caviar. Hay una oferta muy interesante, ahí está el número de teléfono, en donde no solamente aparece el caviar que ustedes ven en pantalla hacia atrás, sino también otros productos relacionados al caviar y también a la degustación de buenos productos gastronómicos. Eh, y desde luego, no, dentro de este marco de recomendaciones específicas, no puedo dejar de recomendar mi libro que se va a presentar. Voy a firmar el libro el martes en la Feria del Libro a las 5 de la tarde, sobre mi segundo libro de relatos. Se llama Room Service en la Selva. De alguna manera se ha plagiado el título de este programa. Algunas vidas no entran en un solo lugar. Viajan. Se transforman. Historias que no piden permiso. Muy bien. Eh, Como siempre, para rematar el programa, tenemos un relato que en este caso se llama Hacerse el ruso, poco por referencia en la jerga coloquial cuando decimos hacerse el sueco. Eh, yo ya he relatado en algunas de mis aventuras y peripecias durante mi primera y única visita a la Unión Soviética, básicamente debido a un error burocrático: confundirme con un venezolano a pesar de que era argentino y de origen ruso. Y de ahí llegó una invitación de las autoridades soviéticas. Y también he contado como muchas de ellas, las peripecias, se vieron facilitadas porque yo hablaba un ruso más que pasable, quizás con toques del siglo XIX y con algunos giros prerevolucionarios, pero no por eso menos comprensible para cualquier ciudadano soviético. En todo caso, en ese primer viaje a la tierra de mis antepasados, me encontré con una Unión Soviética en proceso de transición, a tal punto que ya había abierto un McDonald's con mucho éxito,
a cuyas puertas se formaban largas colas de moscovitas ávidos por conocer uno de los íconos del capitalismo estadounidense. Pero estos eran los primeros pininos de una transformación que se iniciaba y que iban a llevar al derrumbe de la Unión Soviética. En el interín, muchas cosas seguían siendo como habían sido. Entre ellas la prohibición para los extranjeros de salir de la ciudad sin autorización. No sé a partir de dónde se requería en aquellos tiempos el trámite de un permiso escrito, pero lo cierto era que para transitar por las carreteras del extrarradio y más allá era imprescindible tenerlo. Unos amigos del instituto que me había invitado decidieron, sin embargo, que yo no podía volver a mi casa sin conocer una dacha, es decir, una quinta rusa, caminar por los bosques y eventualmente ayudar a recoger hongos como parte de los ritos del fin de semana moscovita. De manera que me arrastraron a un viaje a su dacha en su desvencijado Lada y sin el respectivo permiso, convencidos de que nada podía pasar. La dacha estaba a poco menos de 100 kilómetros de Moscú y me advirtieron que si nos detenían en el camino me quedase quieto en el auto y no abriese la boca para que no me identificaran como extranjero. Así estaba dispuesto a hacerlo a lo largo de la travesía mientras que oraba porque no nos detuvieran los policías en la carretera. Todo fue bien durante los primeros 60 kilómetros. Disfruté de la vista de campos y bosques que antes solo había visto en las ilustraciones de los cuentos que me leían en la niñez mientras conversaba con mi amigo y con su esposa. Pero unos pocos kilómetros antes de llegar a la dacha, nos paró la policía. Me tensé y mis manos empezaron a sudar. Los policías, dos, pidieron los papeles del auto y con severidad interrogaron a mi amigo sobre dónde íbamos y por qué. Miraron a los restantes pasajeros como buscando espías infiltrados. Me miraron especialmente a mí y me preguntaron alguna banalidad que contesté con soltura, lacónicamente y en ruso, mientras transpiraba profusamente. Mi manejo del ruso pareció satisfactorio para no convertirme en un agente extranjero y a pesar de que yo ya me había condenado y enviado a un gulag por actividades de espionaje, nos dejaron seguir sin mayores preguntas. El ambiente en el auto se relajó y comenzamos a reírnos del episodio, mientras que mis amigos celebraron mi manejo del idioma ruso como si fuera un local. He de decir que cuando llegamos a la dacha, salió a relucir la primera botella de vodka con pepinos en vinagre y otros entremeses, y pude tener la experiencia de pasear por los bosques, recoger hongos y ver y probar verduras y hortalizas que solo conocía de nombre por mis lecturas infantiles. Afortunadamente, al regreso de la dacha estaba tan feliz y tan borracho que si nos hubieran parado habrían lanzado a los policías una larga perorata en un ruso impecable digno de Pushkin, el mayor poeta ruso. Pero Pushkin probablemente deriva de la palabra pushka, en aquella que quiere decir cañón en ruso, y que en la jerga de los mafiosos de aquella época del ocaso de la URSS denominaba a una pistola. Y lo descubrí por un episodio nada banal que casi me cuesta, no sé si la vida, pero por lo menos recibir algunos golpes. Durante esa visita a la URSS, conocí a un grupo de muchachas y en compañía de mi innecesario traductor oficial, fuimos a cenar con ellas a un restaurante adyacente al Hotel Budapest, en donde me alojaba en Moscú. Habíamos comido bien, según los estándares soviéticos de la época, habíamos regado la comida con abundante vodka y la estábamos pasando bomba. Yo hacía gala de mi fluidez en ruso y hablaba destajo hasta que una muchacha me pidió que hablara ruso como un latinoamericano. No dudé en hacerlo y entre risas y pullas, todos y todas en nuestra mesa se divertían con mis invitaciones. Sin embargo, en una mesa cercana había un grupo de hombres algo torvos, pertenecientes a alguna minoría que parecieron oír mis imitaciones y las tomaron como insultos a su manera de hablar ruso. Eran armenios y, como luego me explicó una de las muchachas, pertenecían a una mafia o por lo menos a una banda muy poderosa para aquellos años. Uno de los hombres se levantó, se me acercó y me amenazó asomando una pushka que tenía en la cintura. Pushka, recuerden, es una pistola,
porque lo había tomado como un insulto personal. La situación se puso extremadamente tensa y solo la habilidad de mi traductor y de una de las muchachas sirvieron para convencerlo de que yo era un latinoamericano que hablaba con ese acento ruso antes de que me arrastraran a la calle para una pelea o para aplicarme un escarmiento tal vez más drástico. Fue así como descubrí que no siempre era conveniente hacerse el ruso en el Moscú de aquella época. La situación no pasó a mayores y terminamos bebiendo a los abrazos con los armenios. Pero durante esa estadía juré, entre comillas, no hacerme el ruso de nuevo. Aunque más tarde volvería a pecar, como relato en otras historias. Creo que porque era algo genético en mí es que volví a pecar. Muchísimas gracias. Los espero el próximo lunes en otro episodio de Room Service en la Selva Global y espero que tengan una gran semana a pesar de todos los acontecimientos que están pasando a nivel mundial. Muy buenas tardes.